Buenos días República Dominicana, buenos días a Santiago, buenos días al planeta. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta nueva versión, hoy correspondiente a este miércoles 3 de marzo del año 2021. Inicia Diario 55, la revista informativa más completa que tiene este país. 2 horas de programa, la primera parte, la parte informativa, la segunda parte, el café de Diario 55. Hoy estaremos hablando con Monchi Estrella, abogado, director de este movimiento social que se llama Gentío y que siempre ha estado involucrado en los temas sociales y el acompañamiento social. Con él estaremos hablando de muchísimos temas importantes. Como siempre, nosotros dando la gracia al santuario Nuestra Señora de la Altagracia, que cada mañana nos alimenta el alma, el espíritu, con las palabras que recibimos a través de Super TV Canal 55, palabras que nos fortalecen el alma, el espíritu, y que siempre nos renuevan el compromiso que tenemos con el planeta, con nuestra sociedad, con nuestro país, con nuestras familias. Gracias por estar ahí. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda esta teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Viviendo el miércoles 3 de marzo, ya estamos a mitad de semana. Es el mes número 3 de este año 2021 y como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes noticias que ocurren en la República Dominicana y el mundo. Todavía se sigue hablando sobre el discurso del presidente Luis Abinader el pasado sábado, cuando la República Dominicana celebraba un día más, un año más de su independencia. La independencia que nos libera del yugo haitiano. Y uno de los temas ha sido el de la frontera. Ayer lo abordábamos, este tema, precisamente porque se piensa construir un muro que costaría de 90 a 100 millones de dólares. Los Castillo Pelegrín se estaban ayer frotando las manos y reconociendo la valentía del presidente Abinader para levantar este muro. Ellos que han sido promotores desde hace mucho tiempo de que se levante esta pared que divida a Haití y la República Dominicana. Pero es mucho el dinero que se estaría desembolsando para ejecutar una obra de esta magnitud. Y sobre todo cuando las experiencias hablan de otras cosas. Uno recuerda el famoso muro de Berlín y todo aquello que fue destruyéndose al paso de los años, entendiendo de que los países, en vez de dividirse, en vez de las piedras, los bloques, separar, debían unir. Y es buscar otras soluciones. Alguien ponía como ejemplo de que los dominicanos se arriesgan cruzando el canal de la Mona, cogen una frágil yola y se arriesgan, y esto seguirá ocurriendo. Ayer poníamos el ejemplo de España con los marroquíes, que no importa la muralla, no importa el muro que le puedan construir, ellos se lanzan al desierto recorriendo miles y miles de kilómetros para llegar a su objetivo. Y esto no será la solución. Ayer lo decíamos nosotros y lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. No es la solución, es crear condiciones favorables, un clima para que los dominicanos y los haitianos puedan convivir y cada uno de estos dos países tengan reglas claras, definitorias en torno a lo que deben de hacer. Es aquellos países que se han comprometido no cargar todo el peso a la República Dominicana. Fueron muchos los eventos, muchos los cónclaves. Recordamos a Leonel, recordamos a Danilo Medina planteando su posición en torno a esto. República Dominicana siendo llevada al banquillo de los acusados por estas organizaciones de derechos humanos, porque cualquier maltrato a un nacional haitiano, ahí están las voces que tienen hasta
cierto punto, mucha incidencia, mucha influencia, porque estos países le han dado la espalda y es una forma de quizás ellos enmendar esa parte ahí, apoyándolo, respaldándolo. Pero hay que buscar una solución y no creemos que el muro sea la que resuelva este problema. Eso sería una inversión que, si usted lo ve desde el punto de vista de políticas públicas, no tiene sentido. Y desde el punto de vista económico, mucho peor, porque Fran ha explicado magistralmente lo que va a pasar. Hacemos una verja perimetral y los haitianos, en vez de venir a pie, van a venir en yola. Porque como lo hacen los dominicanos hacia Puerto Rico, cuando alguien tiene hambre, cuando un pueblo tiene hambre, cuando un pueblo perdió la esperanza en su país, no le importa que haya Canal de la Mona, no le importa que haya verja, va a buscar la manera de cómo pasar. Si lo vemos desde el punto de vista de políticas públicas, el que sabe, el que conoce de políticas públicas, sabe de algo que se llama el análisis contrafactual. Y si usted hace un análisis de eso no sirve para nada. Y si lo ve desde el punto de vista económico, con lo que se llama el costo de oportunidad o la tasa de retorno que eso nos va a generar, no hay manera de que esto pueda seguir adelante. Y qué bueno que fuera Fran que plantara este tema, porque yo tengo la etiqueta de mucha gente que entiende que cuando uno habla de esto uno es pro haitiano. No, estamos cuidando lo que es el dinero que nosotros como contribuyentes pagamos para otras cosas. Con 90 millones yo creo que se termina el hospital de niños, se termina el hospital Cabral Ibáez, resolvemos el pasivo que tenemos en Santiago en materia de infraestructura con todo este dinero. Porque, ¿qué es lo peor de todo esto? Que se ha creado en torno a la relación dominico-haitiana un mito de un reguero de dementes, porque no se le puede llamar de otra manera, un grupo de dementes que hablan del peligro de la soberanía, que eso nos va a ayudar a mejorar la soberanía. Eso no tiene nada que ver. ¿Está en peligro la soberanía nacional? No está en peligro. Los haitianos no significan más que el problema que nos generan de salubridad, de migración, pero los haitianos no tienen la capacidad de invadirnos y de tomar este país. En una cabeza sana, ¿le puede caber a alguien que los haitianos tienen la capacidad de asaltar y tomar este país? Pero solamente hay que ser un demente para decir eso. Hay que buscar la manera de controlar la migración y nosotros tenemos órganos, organismos y maneras para hacer esto. Pero el seguir fomentando, como escuché ayer a periodistas hablar de la soberanía nacional, y qué bueno, porque eso va a consolidar nuestra soberanía. Y yo decía, pero estos comunicadores no conocen el concepto de lo que significa soberanía, porque hemos visto que en estos tiempos ya eso es imposible, y que se dé una invasión. Señores, pero a Venezuela por un tema geopolítico y de convivencia y de muchísimas cosas, no se ha podido cambiar el régimen, esa dictadura, porque ya eso es imposible. Peña Gómez ya se murió, aquí se creó toda una leyenda con este tema de la soberanía y la fusión de la isla. Aquí no hay posibilidad ninguna de que los haitianos nos tomen. Y aquí no hay posibilidad ninguna de que a nadie le pase por la cabeza de fusión. Dejemos de estar vendiendo cosas que son imposibles, que es a veces lo que la gente dice, no importa cuánto cuesta que lo hagan, por el temor de que muchos disparatosos, gallos locos, le viven diciendo, anormales, diciendo a la gente que aquí va a haber una invasión y que se va a perder la soberanía y que los haitianos van a tomar y que nos van a volver a gobernar. Le puede caber eso en la mente, pero, señores, Estados Unidos le quitó la mitad del territorio a México y los mexicanos son un montón de gente, tal vez casi la misma cantidad, y nunca se ha visto esto como que en algún momento México va a tomar a Estados Unidos. Un país grande como República Dominicana no puede ser asumido por un país que no tiene la capacidad, que no tiene las estructuras, ni siquiera las instituciones para hacer eso. Hay gente que están en el 1822, que tampoco los haitianos nos invadieron.
Núñez de Cáceres le entregó la llave de la ciudad a Boyer cuando fracasó la independencia efímera y le entregó la llave, y así empieza el problema de nosotros. Vamos a buscar y vamos a analizar bien, porque estamos hablando de mucho dinero para no resolver el problema. Vamos a recibir a Xiomara, que está con nosotros por aquí. Xiomara y el Café Santo Domingo, días, de la Xiomara, gente que le dicen el ¿cómo estás? negrito, el morenito. Gracias, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo. A mí me gusta más el eslogan, sabor que empieza en el aroma, que por eso los utilizo los dos. Sabor que empieza en el aroma y lo mejor de lo nuestro. Mire, aquí se habla mucho de la calidad en cuanto al gasto, y esto no sería una inversión, esto sería un mal gasto, un gasto innecesario en tiempos donde la República Dominicana, por la crisis económica, hay muchos que no les gustan que le llamen crisis, pero es una situación delicada que ha creado la pandemia en muchísimos aspectos, y no entendemos, no creemos que sea el momento ideal, idóneo. Esto quizás sea politiquería, pensaría uno, a propósito del 27 de febrero, que es la fecha que enmarca la independencia de la República Dominicana, aunque se fraguaron otras gestas que consolidaron, sellaron esa independencia. Uno entiende que hablar de 100 millones por 190 kilómetros de frontera es un gasto innecesario. Frank, en este momento no estamos en eso, no meter estamos la en cuchara. capacidad. ¿Tiene Haití la capacidad de hacer algo y tomar la República Dominicana? No. Lo que hay es que poner reglas claras, controles, como toda parte del mundo lo hace. Es sencillamente eso. Yo decía que, y hacía el llamado al presidente Luis Abinader, de que nosotros tenemos que cambiar el formato de rendir cuenta, y lo decía el lunes, porque lo que hemos visto por muchos años son discursos. Y miren lo que pasa, por ejemplo, en un país que es modelo en esto del manejo del gasto, en España. Por ejemplo, para usted presentarle al Congreso de la República un proyecto como este, y cualquier proyecto, usted sabe lo que tiene que hacer un día como hoy, que es los miércoles, que va el presidente a rendir cuentas, todos los miércoles, pero todos los miércoles a las 10 de la mañana, hoy le toca a Pedro Sánchez ir a trabajar con los españoles. Y para usted venderle a los diputados una cosa así, usted tiene que hacerle un análisis contrafactual, de decirle el porqué de ese análisis. ¿Qué sucede si yo hago esto? ¿Y qué hacemos esto y esto y esto y esto? Porque nosotros alegremente, para complacer la demencia de grupos, no podemos hacer una inversión de 90 millones de dólares para satisfacer a gente que se están muriendo del miedo porque no van a tomar. Al menos que esto sea una estrategia para desvincularnos de otros temas que son importantes, que están ocurriendo en la República Dominicana. Tú sabes que Balaguer era un genio creando situaciones para precisamente desviar la atención cuando se estaba concentrado en un tema o varios temas. En República Dominicana se olvidó el tema de los combustibles, se olvidó el tema de lo que ha estado ocurriendo en el Ministerio de Salud, que a propósito, ayer, y nosotros lo veníamos advirtiendo esto desde hace mucho tiempo, Edison, el tema de la programación, de crear un esquema cuando llegaran las vacunas, no se formara estos tumultos, estos desórdenes que en el día de ayer y antes de ayer se estuvieron viendo en algunos puntos donde se está vacunando. La vicepresidenta, directora del gabinete, Raquel Peña, ayer indicó de que se estará haciendo la vacunación ahora por cita. Y es que era una locura usted ver la gran cantidad de personas que estaban concentrándose en los puntos de vacunación y personas que pasaban el día entero y luego no podían vacunarse. Y usted puede imaginarse las cosas que esa gente expresaban, decían, y gente que llega y que quiere que le vacunen primero. Es decir, que no estábamos preparados, y tanto que se advirtió, tanto que se dijo, el que se programara, que ellos incluso dijeron que habían hecho simulacros, pero han quedado mal, han quedado mal. Yo espero que a partir de esta fecha, que la vicepresidenta se ha referido al tema y que ya cuando usted lo llamen o le pongan la fecha en el día, la hora en que tiene que llegar al centro de vacunación, las cosas comiencen a normalizarse, comiencen a regularizarse. Aquí hay gente que no necesitan o no están en las primeras líneas
o en la segunda fase de la vacunación, y lo están haciendo, es decir que las reglas deben estar claras para todos, para que la fiesta vaya en paz y en armonía. Había una frase que Nelson Marmolejo, cuando estábamos en la juventud en el PRD, siempre decía, Nelson, que tiene mucha tendencia dictatorial y siempre era como medio dictatorial, decía, una cosa donde hay dos cabezas. Cuando alguien como que quería salirse de su entorno, decía Marmolejo, siempre recuerdo, yo que era medio, siempre he sido como medio espontáneo y a veces cuando entrábamos en contradicción, nos decía, donde hay dos cabezas hay problemas. Sí. Donde hay dos cabezas, una cosa que tiene dos cabezas hay que matarla, siempre decía. Un saludo para Nelson Marmolejo. Y es lo que ha pasado en materia de salud en República Dominicana y todo este proceso, que yo nunca he estado de acuerdo con gabinetes. Tenemos un ministerio que hay que dejarlo que funcione. Entonces, aplicando la teoría de mi hermano Marmolejo, una cosa no puede tener dos cabezas, porque eso es amorfo, eso es anormal. Entonces, con dos cabezas vamos a tener eso, porque una cosa piensa el gabinete, otra cosa piensa el ministerio. Dejemos que el ministerio opere, démosle la confianza. Daniel Rivera es un hombre, como decíamos ayer, con todas las competencias y con una buena caja de herramientas para esto, pero no podemos estar con eso. Por eso yo en las megaestructuras no creo. Creo en las estructuras pequeñas que se toman decisiones y estas son las cosas. Y hasta para usted cambiar rápidamente cualquier cosa es más fácil cuando usted tiene estructura. Lo que tiene dos cabezas, como dijo un filósofo dominicano, Nelson Marmolejo y Gil, lo que tiene dos cabezas, eso hay que matarlo. Y es lo que pasa en salud pública. Hoy se presenta un titular donde le dice la vicepresidenta, estamos, dice, se me fue, la vicepresidenta a Raquel Peña, estamos tomando control para que la vacunación se haga en orden. Ese era el orden que nosotros demandábamos y pedíamos antes de que llegaran las vacunas. Y decía, no, tenemos ya todo armado, usted verá que eso va a ser un proceso. Y hay que felicitar, porque ¿qué sucede en esta etapa que estamos? Por ejemplo, si yo llevo a mi abuela, en vez de una persona que se va a vacunar, van dos o van tres, por el tema de que a veces tienen cualquier asunto, ya no puede estar mucho parado. Entonces, esto duplica también la cantidad de personas que vemos, gente que están asistiendo a los adultos mayores. Entonces, yo no sé, pero yo soy de los que cree que si nosotros abrimos esto, democratizamos esto y vamos casa por casa, porque en todas partes hay una policlínica, un subcentro de salud y todo el mundo sabe dónde están los adultos mayores, o ir casa por casa. Hay personas, por ejemplo, mi papá que cabe en ese asunto, pero mi papá está operado de la vista, no puede salir. Para entonces llevarlo, tendríamos que llevarlo dos personas, ya seríamos tres. Si van a la casa y estamos en el proceso de los adultos mayores que tienen ¿cómo es el asunto? Comorbilidad, es decir, organicemos esto de un casa por casa, o si hay un levantamiento en los centros primarios de salud, vayamos y llevemos esto, y nos evitamos esto, aparte de que con esto no exponemos a nuestros adultos mayores a que estén en una fila y que se nos pudieran contagiar. Vamos a democratizar, y en vez de que ellos vengan a nosotros, vamos nosotros a ir hacia ellos, que los adultos mayores de verdad mostraron un deseo de aportar y fueron todos en masas en el día de ayer a vacunarse. Vamos a ver si podemos cambiar y utilizar los estudiantes y utilizar otra metodología. Y por lo menos los adultos mayores, para que no tenga, por ejemplo, me va a matar porque ella nunca le ha gustado que digan su edad y ella ve el programa. Mi abuela que tiene 90 y tantos años, 94, 95 años, nos quitarían un gran problema de que vayan a la casa y la vacunen. Sería lo ideal. Pero de verdad, deberían replantearse eso, por lo menos en esta fase de los adultos, que se pueda estructurar un gran asunto de vacunación, que se vaya hasta las casas. O un grupo que se quede en los centros médicos y otro grupo que vaya a los sectores con un levantamiento, que ya nos vamos. Pero es de ahí la importancia, Fran, de ¿cómo se llama? El asunto primario de salud, que es el que lleva el control y el que tiene el levantamiento. Ese nivel primario debería tener un levantamiento de qué hay
de la organización etaria que hay en un área, en una demarcación, y a partir de ahí decir, allí hay un anciano, allí hay una persona, aquí hay una persona, e irlos a vacunar en su casa, porque es como nosotros pudiéramos tener más éxito de esto y ser más efectivos, porque también hay que recordar que tenemos a personas que están con asuntos de que no se pueden mover y que se esté esperando. Así que vamos a replantear eso, felicitar a nuestros adultos mayores que fueron a vacunarse, como tiene que ser. Ayer vimos a su amigo del colegio médico poniéndose la vacuna. Waldo Ariel. Waldo Ariel, bueno, felicidades a Waldo, así se hace patria. Todos a vacunarnos. Nos dice Robinson que tenemos que ir a la publicidad y cuando retornemos, ahorita tomaremos otra vez otro poquito del asunto del muro y de esto. Vamos a consultar a la sociedad porque estamos hablando de mucho dinero que no tenemos en medio de una situación tan difícil para hacer una inversión. Yo creo que podemos hacer algo más sencillo para controlar la migración y para controlar ciertas cosas, pero la inversión es excesiva para este tipo de cosas, que no nos va a solucionar el problema, porque si fuera la solución de raíz de este tema, lo estuviéramos aplaudiendo, pero no sucede así. Publicidad y volvemos. Noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal, Super TV 55. En la portada, Daniel Rivera, el nuevo ministro de Salud, el doctor Rivera, espera 1 millón de vacunas en 15 días. Presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago Asis, Sandy Filpo, destaca importancia de que agenda del gobierno están las obras de Santiago y el norte. Abogado de Fernando Rosa está optimista respecto a cambio o medida de coerción a su cliente. La Monumental de Seguros entre las empresas más admiradas.
Matan comerciante vegano investigado por cargamento de drogas. Personal en nómina Ayuntamiento de Santiago cumple horario y trabaja en beneficio de la ciudad. CODIA Regional Norte crea equipo técnico para ayudar en proyecto Transformación Movilidad Urbana del Gobierno. Vamos a otro diario que se origina en Santiago, que es La Información. En portada para la fecha de hoy registran 105,000 vacunados. Pandemia obliga a 20,000 estudiantes a desertar de las escuelas. Salud Pública reporta 203 contagios y 12 muertes por la coronavirus. Dicen padres de estudiantes que el estado emocional de esos estudiantes ha cambiado completamente por... ¿Lo hemos dicho? La situación que hemos comentado muchas veces, no están yendo a las aulas. Deserción no están socializando escolar, claro que no, se van a hacer otras cosas. Canciller Álvarez, verja perimetral abarcará 190 kilómetros de frontera. Está hablando de 100 millones de dólares. Canciller, suelte eso. Colegio Médico Dominicano considera autoridades deben organizar mejor vacunación. Matan empresario de La Vega, era investigado por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Listín diario, el listín para hoy. Vamos a ver las noticias que nos trae el listín en este miércoles. Abarrotan sitios de vacunación, implementan sistema por citas. Diputados que menos trabajan. ¿Dónde cayó el premio de la lotería? Hay dos de Santiago. Ajá. Sí, Víctor Suárez y Magda. Un saludo para Víctor Suárez y doña Magda Rodríguez. Magda Rodríguez. Dice así lo que Una publica. defensora del género y la cosa, y que está Sí, también en esa comisión. Víctor es medio insípido, pero doña Magda me sorprendió. Hay muchos diputados que pasan sin pena y sin gloria, igual que regidores que nunca han levantado la mano. Bueno, levantan la mano para aprobar proyectos o desaprobarlos, pero nunca plantean posiciones. El gobierno licitará los primeros lotes del Plan Vivienda Familia Feliz. Importancia de la asistencia ambulatoria y domiciliaria en tiempos de pandemia. Pruebas de COVID registran una tendencia hacia la baja. El gobernador de Texas anunció ayer que estarán ya todos los lugares abiertos y con capacidad de 100% y sin mascarillas. Texas lo anunció. La automedicación puede tener consecuencias graves. Aumentan enfermedades mentales en zonas fronterizas. Director Policía Nacional asegura que serán mejores policías. Eso esperamos. Investiga muerte de un empresario cuyo cadáver fue hallado en el interior de su camioneta en Santiago. Vamos a Diario Libre. Las noticias que hoy trae en portada. Recuerden que la web se renueva constantemente, se actualiza. De lograrse meta diaria de vacunación, dosis en República Dominicana alcanzarían solo para 7 días. Esperamos que lleguen los próximos. Ministro de Salud Pública dijo que esperan administrar unos 40,000 biológicos cada día. Educa, aquí está, 32.2% padres creen estado ánimo de escolares está peor tras la pandemia. Verja fronteriza apuesta dominicana ante la migración ilegal de Haití. Elecciones y campaña electoral del 2020 dejan a los partidos con deudas. En estos tiempos los profesores se deben capacitar casi a diario, dice maestro Nino Collado. El Nuevo Diario, con las noticias para hoy. Vivimos en este miércoles 348 días de cuarentena. Simón Alfonso Perventon se encuentra en cuidados intensivos en una clínica de Santiago. Ha estado quebrantado de salud. Simón Alfonso se cayó hace como un año, sufrió una caída y esto le ha complicado su estado de salud.
el famoso narrador de la carrera de caballos. De caballos, toda una leyenda. Quinto centenario y ante el hipódromo Perla Antillana. Antillana, sí. 190 kilómetros de verja fronteriza costaría más de 100 millones, según el canciller. Vocero diputados PLD pueden construir 1000 muros, pero los haitianos harán túneles para venir al país. Así es, como lo hacen México, Estados Unidos. Vean. O cogen una yolita vía Puerto Plata o Montecristi. Un tour. Presidente, yo le hago un análisis contrafactual y un análisis económico de que eso no tiene sentido y que la inversión no vale la pena. A esos grupos que viven creando leyendas urbanas, que lo construyan ellos con su cuarto. Yo sigo, reitero, creo de que esto es para desviar la atención. Raquel Peña, estamos tomando control para que la vacunación se haga en orden. Junta Central Electoral e IFES inician trabajo sobre diseño plan estratégico institucional para el periodo 2020-2024. Estas son algunas de las noticias más importantes locales y nacionales. Vamos ahora a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Yo sé que hay gente que está diciendo, ahí están esos dos promoviendo que los haitianos sigan entrando. No estamos promoviendo eso. No, nunca, Lo que pasa es que el dinero no se puede derrochar en cosas así. Y por eso es importante que nosotros tengamos calidad en el gasto, cosas que nos resuelvan problemas de verdad. Vamos a las noticias internacionales y hoy iniciamos en el Vaticano, y es que el Papa dice que viajará a Irak a un acto de amor en medio de todo el riesgo que esto envuelve. El presidente Joe Biden utiliza leyes de guerras para acelerar la distribución de las vacunas. Casos de terrorismos internos en Estados Unidos ha aumentado los últimos meses. El perdedor de las presidencias nigerinas sigue reclamando su victoria. Macron pide gestos claros sin más tardar para retornar el diálogo. Médicos bolivarianos marchan en el 10º día de huelga contra una ley. La oposición de Venezuela pide a Bachelet que interceda por exdiputados que están presos. López Obrador y Biden inauguran una relación sin ninguna discrepancia. Una pregunta, ¿por qué existe ya una vacuna anti-COVID y aún esperamos la del VIH? Retiran poderes de emergencia al gobernador de Nueva York en medio de un escándalo. Brasil apoya flexibilizar los acuerdos comerciales en el Mercosur. Nos vamos a las deportivas, y es que preocupa a Pedro Martínez enfoque de prospecto con relación al tema dinero y no la pasión que debe envolver el deporte. La Met lanza, Castillo sufre un contratiempo. Jackson, el máximo. Flores López, entre mejores 5 anotadores de la NCAA. Anuncian cartelera internacional de boxeo profesional el viernes 12. Banreservas y Fernando Tatis acuerdan realizar campaña de valores en la República Dominicana. Linda derrota a Unisa y empata final de béisbol olímpico. Fernando Tatis ya en forma con Grand Slam para iniciar su trabajo. Encarnación, Bonifacio y Franco encabezan agentes libres dominicanos al iniciar entrenamientos de primavera. Estas son las principales y más importantes informaciones en el plano deportivo, internacional, nacional, regional y local. Nosotros iremos a la publicidad y cuando retornemos tendremos más noticias, más comentarios, más análisis. Diario 55, su revista informativa.
todo esto del tema de la vacuna, ahí vimos a alguien que se estuvo pronunciando en el Congreso de que aquí habrá más vacunas que vacunados. El ritmo que lleva de comprar las vacunas. Y era una desesperación ante la falta de que países que son los llamados a suplir y que tienen los grandes laboratorios, pues han estado pensando en ellos primero para entonces enviar ese que podría ser la panacea, la solución, el antídoto a este grave problema que vivimos con esto de la pandemia. Se anuncian millones de vacunas que estarían llegando a la República Dominicana y hay quienes están criticando de que esas vacunas también compradas con el sudor, con el dinero del pueblo dominicano, sean utilizadas para vacunar a extranjeros. Y cuando se hablan de extranjeros, precisamente la mayor población de gente de otras naciones es del vecino país, de Haití. Y todo esto se ha querido relacionar incluso hasta con el tema del muro, que ya se habla de querer construir. Recuerden que Donald Trump recibió miles de críticas con esto. Incluso en una oportunidad llegó a señalar que eran los mexicanos que debían pagar ese muro. Pero comenzaron organizaciones pro-Trump de estos conservadores, conservacionistas, que fueron gente con capacidad económica que iniciaron los primeros aportes para que ese muro comenzara a construirse. Y comenzó a construirse el muro de Donald Trump. Y entonces la situación aquí con la vacuna, uno entiende que primero los dominicanos deben ser vacunados y entonces luego comenzar un proceso de vacunación con todos aquellos, aunque yo no he escuchado de que en Haití se esté llevando algún tipo de proceso de este tipo. No se sabe mucho de Haití. Ustedes conocen cómo se manejan la situación. En Haití no hay estadística, no hay condiciones de ningún tipo. Y uno tendrá que asumir también parte de todo este compromiso que nos lleva a tener que vacunar a todos los que habitamos en esta media isla. Así es una responsabilidad, porque ¿por qué mucha gente estuvimos en contra de aquella sentencia? La 163.13, creo. Porque el Estado no puede prevalecerse de su falta. Es decir, ¿quién los dejó entrar? El Estado dominicano. ¿Quién en un momento le dio documento a esas personas que después le fue retirado? El Estado dominicano. Entonces hay una falta del Estado que posteriormente tiene que enmendarla. Si están aquí, hay que vacunarlos en el momento que le corresponda. Aunque en Haití no, eso ni siquiera hubo toque de queda ni nada, ahí nunca. Y decían los médicos, y hay muchos científicos que dicen que eso hay que analizarlo, porque en Haití no hubo toque de queda, no hubo restricciones de nada, y no se escuchó de que hubiese una cantidad de muertos considerables, ni de nada de eso. Pero el tema es que nosotros tenemos, señores, de verdad, que antes de pensar en muro, nosotros deberíamos empezar a reordenar el tema de entender que eso es una realidad y tratar eso sin ningún complejo, sin ningún problema, y no hacerle caso a hablar de aquellos que hablan del tema de que nos van a invadir, que nos van a tomar. Eso es imposible. Señores, nosotros tenemos que regularizar verdaderamente a los haitianos y ver quiénes deben estar y los que no deben estar deben salir, pero debemos ordenar y hacer que los haitianos vivan ordenadamente como ciudadanos de este país, que no lo son. Los haitianos viven excluidos de todo y nos dicen que paguen impuestos. ¿Y cómo van a pagar impuestos si nosotros no ordenamos la estancia de estas personas? Un día anunciaron los haitianos aquí que iban a hacer una caminata en el Mirador y casi se acaba el mundo. Y tenemos que ordenarlos. Porque de nada hacemos que vacunemos a todos los dominicanos y ellos que están aquí, porque son una realidad que están aquí, y digamos, no, que se vayan a Haití a vacunar.
No fui yo que lo dejé entrar, fue el Estado dominicano. Porque para eso se le paga y se tiene una estructura migratoria y se tienen las Fuerzas Armadas para cuidar eso. Entonces, si están aquí dentro, que no lo dejé entrar yo, ni usted ni Frank, entonces es responsabilidad del Estado vacunar a esa gente. Uno de las primeras gente en el mundo que se vacunó fue Amable Aristicastro. Porque tenemos que dejar esa mezquindad y ese odio. Amable Aristicastro, ¿lo vimos? Uno de los primeros. En Estados Unidos lo vacunaron y le preguntaron si era esto o de dónde venía. No, lo vacunaron y punto. Estaba allá. Podía ser un ente de transmisión. Y tenemos que tratar el tema haitiano sin odio, sin pasiones. Que da vergüenza que Trujillo tenía un orden para el tema migratorio de la cantidad de haitianos, porque en ese momento éramos una gran potencia azucarera y era vital que los haitianos estuvieran aquí en los ingenios. Y había todo un control y una tarjeta de entrada, de salida, de categorización. Y eso se perdió. Y aquí hay mucha gente que se confunden y creen que todo el haitiano que está aquí está ilegal. Y no es así. Nosotros tenemos 6 consulados dando visa en Haití. 6, algo que no existe en ninguna parte del mundo porque es un gran negocio. Y cuando van a hacer de que vamos a repatriar, que estamos yendo, le dicen, no, yo tengo mi visa. Yo tengo mi visa. Que se la dio el Estado, porque el que está en falta es el Estado dominicano. Le dan visa, oiga, una visa para República Dominicana. Esto en un salón en Haití usted lo compra. En una estación de combustible. Dame una visa. Y si está avisado el agente de migración, no puede ejecutar, porque esa persona, si la visa está vigente, no lo pueden llevar. Y por eso ustedes ven que vamos a hacer operativos. Cuando salen a hacer operativos se llevan la sorpresa de que agarran 3 o 4 que son los que están ilegales. Mire, nosotros tenemos en diferentes países de Europa los llamados tour operadores, que son los que se encargan de hacer flete de aviones, ¿cómo le llaman a esto? ¿Todo incluido? Los paquetes. Sí, pero los charter, okay. Los charter, que son aviones contratados para venir hacia un destino turístico, hacia un país. En Haití, de haitianos y dominicanos, hay quienes traen en grupos aquí a República Dominicana haitianos a diferentes lugares, incluso centros de trabajo, a clínicas, a hospitales. A las iglesias, porque nosotros estamos frente a la iglesia de la Altagracia y vemos tours de haitianos que a veces cuando vienen aquí los sacerdotes le preguntamos que si los haitianos que supuestamente creen en el vudú, ¿por qué vemos guaguas grandísimas, a veces llenas de haitianos que vienen a adorar a la Virgen de la Altagracia? Adiós, pero en Higüey, el 21 de enero, vaya usted a ver, ahí ya se confunden, usted no sabe si hay más haitianos o hay más dominicanos. Vienen de Haití con la visa que le da el Estado a través de sus consulados. Y cuando uno hace esto, que lo hace despejado del odio, se pro haitiano, la dominicanidad usted no la muestra odiando a nadie. Yo quiero una solución de esto, que cerremos todos los consulados. Y si tenemos que congelar las visas, pues las congelemos. Porque que yo he visto a veces, cuando se tiran en la calle El Sol, los haitianos que están vendiendo, lo primero que te hacen así, te sacan el pasaporte y te dicen, mira mi visa, papá. ¿Y qué le toca al militar? Dejarlo, tiene una visa, tiene una residencia. Pero hay diferente categoría en cuanto a visas también. Si usted va a Estados Unidos, usted va como turista, o usted va a trabajar, o usted va como estudiante. Sí. También hay clasificaciones. Por eso, hay que organizar esto. De ver quién es residente, quién es ciudadano. Porque, ¿cuál es el problema? Que un haitiano que tenga 20, 30, 15 años aquí no pueda ser ciudadano con todos sus derechos, como lo hacemos nosotros cuando vamos a Puerto Rico, a España, a Estados Unidos. ¿Tú te imaginas un haitiano un día que sea ciudadano dominicano y se mete una fila a votar? ¿Se acaba el mundo? Nosotros tenemos regidores, diputados. La presidenta de uno de los principales partidos en España es una dominicana. La presidenta del gabinete de la primera dama en Estados Unidos es una dominicana. Sucede eso en República Dominicana, en un haitiano. Es más, aquí hubo gente que tuvo el coraje de reclamarle la nacionalidad a José Francisco Peña Gómez. No pasamos 20 años en eso. Gente que se negaban a reconocer que un dominicano de la estatura de Peña Gómez
no era dominicano. Y hay toda una generación llena de odio, de ese odio que desde el Estado se difundió en contra de Peña Gómez, por un asunto político, porque eso no tiene fundamento lógico, hablar de que los haitianos no tienen capacidad ni de entenderse ellos, mucho menos de que para venir a tomar este país. Que no nos toman nunca, porque fue Núñez de Cáceres que le entregó este país a Boyer, que después le fue la mano y empezar la represión. Pero cuando fracasó la independencia efímera, que no pudo Núñez de Cáceres concretarla con este grupo que se estaba dando y la Gran Colombia, que Bolívar le dijo que no, no, nosotros tenemos compromiso con Haití, nosotros no, y Núñez de Cáceres vino. Y para evitar que los franceses nos tomaran y nos esclavizaran, Núñez de Cáceres le entregó la llave de la ciudad a Boyer, y ahí empezó 22 años de eso, pero no hubo, que no nos tomaron. Y en ese momento nosotros éramos un país más pobre, porque Haití era una de las primeras colonias, o la colonia más rica de todo el entorno, y nosotros éramos un país que no teníamos estructura, y por eso ellos asumieron el país. Ahora es todo lo contrario. Nunca va usted a ver a nadie de que un grande, que el pez chiquito se coma al grande, eso es imposible. Pero bueno, ahí tienen los muchachos en la pantalla. Ajá. El WhatsApp, por si usted quiere opinar del tema que estamos tratando con relación a esto, que sí debemos tener control y apoyamos el control. Ahora, y otra cosa, Fran, vamos a hacer 100 kilómetros y son 300. Entonces no va a quedar brincacharco, como dicen en mi barrio, no va a quedar brincacharco. 190 kilómetros. 190 y son 300. Sí. Entonces no van a quedar 100 y pico de frontera abierta. Así que vamos a ver. Ahí entonces estarían poniendo los drones, los tucanos, super tucanos, más militares, qué sé yo qué, infrarrojos. El costo de la construcción de eso, más lo que se quiere montar, es un asunto que eso no lo puede sustentar el Estado. Aquí hay que resolver otro problema antes de eso. Eso es. Y cerrar los consulados. Mire, es más barato cerrar y dejar diplomáticos para la relación y cerrar todos los consulados y dejar de dar visa, congelar la visa y empezar a normar muchas cosas, y nos sale mucho más barato que hacer esa inversión de $100 millones. Bueno, que la calculadora no me lo va a coger. Pero Estados Unidos con la pandemia cerró el consulado y aquí siguió sonando. Fran, aquí hay países que entre todos, aquí hay como 5 países que entre todos tienen un solo consulado, como 5 países, de los países nórdicos. Y aquí nosotros tenemos 6 consulados en Haití. Por eso le digo, cuando agarran los haitianos que lo van a deportar, le dicen, mire mi visa. Y si tú me llevas, te denuncio a los derechos humanos porque mira mi visa. Que se la dio el Estado. Ahí sí son duros ellos. Que se la dio el Estado a través... que han dado la espalda. Claro. Entonces, no estamos de acuerdo. Sí creemos en algo más sencillo. Porque el país tiene que controlar. Por esa frontera hay mucho tráfico y muchísimas cosas. Algo más sencillo para tener control. Pero una inversión de ese tamaño, para no resolver el problema, no estamos de acuerdo. Presidente, aperture y escuche a todo el mundo. Porque aquí no hay, la soberanía dominicana está más fuerte que nunca. La soberanía popular y la soberanía nacional. Y lo demostramos con el caso de Loma Miranda. Aquí había una empresa extranjera que quería explotarnos Loma Miranda. ¿Qué dijo la soberanía popular? No, señor, no se va a explotar. Y le tocó al ministro y le tocó a la empresa dar un pasito atrás. Eso es la soberanía. La decisión, la autodeterminación que tiene un pueblo. No nos van a explotar nuestra loma. Entonces usted me puede decir que hay problemas aquí, cuando hemos nosotros ido fortaleciendo el elemento ciudadanía. No, está la soberanía más fuerte que nunca, porque los dominicanos nos hemos integrado a la lucha, a veces con coincidencia, y hasta nuestro propio, y nosotros con vínculos con los gobiernos le decimos no se va a explotar Loma Miranda. Si la Falcon Bridge quiere, que se vaya Falcon Bridge, pero no va. Eso es soberanía.
porque la palabra soberanía viene del soberano, que es el pueblo, de la determinación que tiene un pueblo. Eso es soberanía. Entonces no podemos decir que eso está en peligro. Así que vamos a ver y vamos a llevar a la discusión, a las mesas de discusión este tema, que como dice Fran, a veces hay un tema de arengar las masas y a veces se plantean cosas que no pueden ser posibles. El muro no es la solución. Buenos días, totalmente de acuerdo con sus comentarios. Nos escriben a través del WhatsApp desde que está en pantalla en estos momentos. Miren, hay otros temas de lo que... Fran, antes de pasar a otro tema. No, ya casi no vamos, sí. Estamos sobre el tiempo. ¿Usted quiere un muro mejor que el Canal de la Mona? Con su tiburoncito y sus cosas, y ahí se dan unos remolinos y una cosa. Sus mareas. Y unas mareas altísimas. Miren qué muro, un muro natural que hay entre República Dominicana y Puerto Rico. Un muro que nos divide y con todas las inclemencias que eso. Se han parado los dominicanos de irse, no lo van a hacer. Porque cuando una gente cae en ese asunto de que pierde la esperanza, de que pierde, no le importa tiburón, no le importa muro, no le importa absolutamente Señores, pero nada. ¿usted sabe cuánto han recorrido esas grandes caravanas de Centroamérica, de Honduras, El Salvador, a pie? Óigame, usted sabe los miles de kilómetros que tienen que recorrer, meses, llegar hasta México y pasar muchísimas vicisitudes, exponerse a los coyotes, a las bandas organizadas de los cárteles de drogas que hay por ahí, que muchas veces pues lo secuestran, lo matan, y después con toda la seguridad que hay en Estados Unidos para que... Y el Río Bravo que hay que pasar. No, óigame. ¿Y lo deja la gente de hacer? Y lo hacen, no, lo siguen haciendo, porque... Niños grandes. El que hace eso, Fran, es una gente que ya perdió la esperanza. Y dice, yo estoy fuñido como quieras, y me come un tiburón, pues ya estoy fuñido como quiera. Entonces, vamos a echarle cabeza, como dicen nuestros amigos colombianos, a ese tema. Saludo a Moisés Cáceres, la Antigua. Un abrazo a Moisés allá en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Moisés, un abrazo. Es eso, calidad del gasto, priorizar qué necesitamos. Fran Rodríguez. No, ya tenemos que irnos a publicidad, ya regresamos. Estaremos hoy conversando con Ramón Monchi Estrella, de Gentío, es el movimiento que ha creado para seguir su lucha demandando soluciones y cosas que realmente nosotros como dominicanos demandamos y tenemos que pues estar pendientes y reconocer cuáles son nuestros deberes y derechos. Mañana hablaremos de educación, del tema de educación y algo que Fran decía en la noticia. Óigame, y lo del peaje, Sombra, eso pica y se extiende, eso no es tan fácil como el presidente propuso de que se le buscara una salida a eso. Ya se designó a Emmanuel Esquea Guerrero, sí, que es un hombre... Pero ahí hay muchas instituciones internacionales, se habla del Banco Interamericano de Desarrollo, se habla de otros organismos, Banco Mundial, y se habla de un contrato, de un acuerdo, donde para que cese el contrato, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo e irse a un tribunal internacional para que entonces considere si es factible o si la demanda de quien es el contratante, pues resultan las evidencias y hasta dónde perjudica este contrato la soberanía o la economía de un país. Eso sí es soberanía. Eso sí peligra con la soberanía, que una empresa extranjera nos imponga y nos quiera mantener y que organismos internacionales nos quieran imponer a nosotros que nos sigan robando. Eso sí daña la soberanía, porque eso sí es soberanía. Que a mí me quieran imponer cosas a la fuerza, eso es soberanía. Eso es soberanía. Y yo quisiera ver a los grupos que viven hablando de otra cosa, que apoyen a Emmanuel Esquea Guerrero y al gobierno dominicano con relación al peaje Sombra, que eso sí es soberanía. Soberanía es lo que quería hacer Barrigol con el chantaje de que me dan Loma Miranda o me voy, o lo que quieren esto del peaje Sombra, que no, nos vamos entonces a matar si me quieres quitar ese robo. Eso es soberanía, del que se quiera imponer cosas y robar a un pueblo. Publicidad y ya volvemos con Monchi Estrella de Gentío, que también es un gremialista profesional de los abogados y muchísimos temas, también ha sido candidato a diputado y maneja muchos temas y además es una persona
vinculada socialmente, y con él estaremos hablando después de la pausa.